Son las 7 de la mañana con 35 minutos, seguimos haciendo radioanálisis y ya estamos en contacto con nuestro primer invitado del programa, con el exdirector ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Esteves. Francisco, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, muy buenos días, aquí estamos. Gracias, Francisco, por acompañarnos esta mañana, y lo que nos convoca es esta propuesta que es bastante relevante y que ya se presentó al presidente de la República para que el Palacio de la Moneda sea declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es una iniciativa de la sociedad civil y me gustaría que en primera instancia nos contara, Francisco, por qué se presenta, cuál es su importancia, que nos dé el contexto. Y mira, gracias por la conversación, y es bien importante que podamos conversar sobre ella, porque aquí lo que se requiere, lo que se está solicitando en esta propuesta del presidente de la República, es que se inicie el proceso para que el Palacio de la Moneda sea declarado por UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Actualmente, el Palacio de la Moneda está en una lista tentativa que se llama una lista como de espera, pero hace muchos años que está en esa situación, no está en la línea que definitivamente se lo consagre como un patrimonio de la humanidad. ¿Y por qué, Francisco? Yo sé que la respuesta podría ser obvia, pero quizás para algunas personas no. ¿Por qué es importante que se declare Patrimonio de la Humanidad? ¿Qué comprende que un espacio sea Patrimonio de la Humanidad? Me imagino que, por ejemplo, sea preservado. Si nos puedes entregar esos detalles. Y bueno, aquí hay que considerar que los criterios de validación como Patrimonio de la Humanidad del Palacio de la Moneda son los siguientes. O sea, el primero es la calidad arquitectónica, neoclásica, de este lugar tan importante para nuestro país. Ahí en tiempos de la colonia, ya al final de ella, se acuñaban monedas, de ahí viene el nombre de la moneda. Luego se convirtió a mitad del siglo XIX ya en la sede presidencial del gobierno del país, digamos. Pero lo que fue muy determinante fue el bombardeo del año 73, sí, y la destrucción de la moneda y la muerte del presidente Allende. Y todos estos elementos son criterios de validación para que la moneda sea declarada como Patrimonio de la Humanidad. Actualmente está en una lista tentativa que se llama, junto a otros lugares, pero hay otros 17 sitios naturales y culturales del país que están en esta lista tentativa, pero es evidente que por las circunstancias que estamos viviendo, aquí hay una prioridad, y esa prioridad es defender la integridad de lo que es la memoria del Palacio de la Moneda. Sí, Francisco, me gustaría que habláramos justamente del contexto, porque me imagino que tiene que ver mucho el contexto con que presenten esta carta al presidente de la República, porque, bueno, no solamente por el cambio de gobierno, por el fin de este periodo, sino porque de un punto a esta parte han habido bastantes cuestionamientos a los sitios de memoria de este país, han resurgido discursos negacionistas, incluso que justifican la dictadura. La memoria es un espacio bastante importante para ese mismo proceso, por el mismo bombardeo y el fallecimiento del presidente Salvador Allende. ¿Qué reflexión podemos hacer al respecto, justamente por lo simbólico que sería que la moneda fuera patrimonio, ¿no? Sí, efectivamente, porque los criterios de validación a nivel mundial, la moneda los cumple. Aquí hay un conjunto de lugares dentro de la moneda que están relacionados con la memoria del presidente, del presidente Allende. El salón de audiencias dentro del Palacio de la Moneda, que se restableció el año 2003, y ahí hay dos cuadros en ese salón de audiencias, donde hay aparece el presidente Allende saludando desde el balcón de la moneda, y luego el mismo balcón que está destruido luego del bombardeo. Son dos cuadros distintos que explican esos dos contrapuntos, digamos.
Luego se reabrió la puerta de Morandé 80, ¿verdad? donde hay placas de cobre, esto con el tiempo del presidente Lago. Al asumir, ahí hay un lugar donde se señala cuál fue el punto del trágico fallecimiento del presidente Allende, y también el lugar donde se recuerda el momento en que él asumió como presidente. Y en el año ya 2008 se habilitó el Salón Blanco, que es el escritorio de Salvador Allende, donde hay también un retrato de él. Y, en fin, creo que hay lugares que son muy significativos de la memoria del presidente Allende en la Moneda, que hoy día se encuentran en grave riesgo, porque la verdad es que no hay ninguna garantía de que la protección de estos lugares se pueda mantener. Estamos conversando con Francisco Esteves, quien es exdirector ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Por qué no hay garantía de que se pueda mantener, Francisco? Yo sé que, insisto, que quizás puede ser obvio, pero al mismo tiempo para algunas personas puede no serlo, por eso lo pregunto. ¿Por qué no hay garantías de que no se pueda mantener? Porque es importante esta calificación para este lugar. ¿Qué manto, qué protección le da a este espacio el que sea patrimonio de la humanidad? Que no puede modificarse, por ejemplo, no se puede sacar esos cuadros que nos estabas comentando. ¿Qué protecciones le entrega a la moneda el que sea patrimonio de la humanidad? Bueno, efectivamente hay que considerar que el Palacio de la Moneda tiene hoy día esta consideración de ser ya declarado patrimonio del país. Pero con todos los elementos que señalé. Pero el que sea considerado patrimonio de la humanidad es lo que garantiza que finalmente el Palacio de la Moneda en su conjunto pueda preservarse, considerando la dimensión simbólica que tiene respecto de lo que es la memoria del presidente Allende. Y lo que sucede es que es a mi juicio muy evidente que el presidente entrante no tiene ningún interés en que esto se preserve. Y porque además él ha declarado que aquí en este país, en el tiempo del que estamos hablando, hubo... Durante el gobierno del presidente Allende hubo una dictadura, dice, la dictadura que da origen al gobierno militar. O sea, la interpretación que tiene el presidente entrante es que en Chile, durante el gobierno del presidente Allende, hubo una dictadura. O sea, es evidente que fue un gobierno democrático, es evidente que hubo un derrocamiento por la violencia de las armas del gobierno democrático, y al mismo tiempo la memoria del presidente Allende es una memoria que está identificada mundialmente con los valores de la democracia y con los valores de lo que es la igualdad social. Francisco, ¿y qué falta para que se tenga este reconocimiento? Eso por un lado, y si han tenido respuesta de parte de Presidencia. Nosotros presentamos una carta firmada por representantes de la sociedad civil, bastante amplia. En esa carta que está firmada por, quien les habla, que es premio UNESCO, Madame Yessin 2014 por la tolerancia y la no violencia, Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, Gabriela Rivera, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Carlos Sansi, director del Círculo de Políticas Participativas, Ramón Hernández, secretario ejecutivo de la Cátedra UNESCO, Manuel Jack, coordinador del Comité Ciudadano de Memoria Democrática, y otras tantas personas que están tomando esta iniciativa. Es muy simple y al mismo tiempo muy significativo lo que hay que hacer. Lo que hay que el gobierno, o sea, de Chile tiene el derecho a presentar en una reunión anual que se hace internacionalmente por la UNESCO los antecedentes que acreditan
que le está dando prioridad dentro de la lista de espera, porque hay otros lugares, le está dando prioridad a la moneda para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y ello es evidente que sigue un procedimiento. Ese procedimiento es que hay que preparar un expediente para que eso sea así, y lo que nosotros estamos solicitando es que se inicie la elaboración del expediente. El expediente, la redacción del expediente son 3 o 4 meses, la del expediente tal como tiene que presentarse, pero lo que estamos solicitando que que haya una instancia, una determinación del presidente Gabriel Boric para que se inicie la elaboración del expediente que sea presentado a la UNESCO para que se declare en su momento el Palacio de la Moneda como Patrimonio de la Humanidad. ¿Y han recibido respuesta de parte de Presidencia, Francisco? Formalmente no. Y es por eso que nos interesa mucho esta conversación y este diálogo con ustedes, porque esa respuesta formal no está. Lo que nosotros estamos solicitando es que haya solamente una instrucción de parte del gobierno del presidente Boric para que se inicie la elaboración de este expediente con todos los antecedentes que están, porque los antecedentes existen, pero que se inicie el proceso. Porque tenemos el convencimiento de que ese proceso no va a ser iniciado después. Y este es el momento para hacerlo. ¿Ha habido otros intentos en otro momento de que esto avance y quizás que no se haya concretado? ¿Por qué es tan difícil quizás que esto avance? O sea, no es difícil, más bien hay que tomar la determinación de darle esta prioridad. Ya la moneda fue presentada ante la UNESCO el año 2004 como un lugar que califica como parte del patrimonio histórico de nuestro país, que puede ser evaluado y calificado como patrimonio de la humanidad. No tenemos ninguna duda de que eso va a ser considerado así. Pero, claro, ha habido otros lugares antes en Chile que fueron ya considerados como bajo esta condición. Y es muy bueno que haya sido así. Y esos lugares son, por ejemplo, lo que es Rapa Nui, ya que es o las iglesias de Chiloé. Son lugares que internacionalmente han sido ya validados como parte del patrimonio de la humanidad. Además de lo que mencioné, está el área histórica del puerto de Valparaíso. Y claro, y también hay otros lugares que pueden ser considerados. Por ejemplo, están las manos estas del arte rupestre en Patagonia, una iglesia antigua en Atacama, el salón de máquinas de trenes de Temuco. Todos esos lugares sí pueden ser considerados en su momento para ser presentados, pero hay que hacer una prioridad hoy ante la situación de que el Palacio de la Moneda reciba una intervención muy crítica para retirar todo lo que son los lugares de memoria relacionados con el presidente Allende. Y ya podemos decir que el Palacio de la Moneda cumple esas 3 condiciones que son históricas, su importancia cuando se construye este edificio y luego cuando ya se considera el lugar de sede de la Presidencia de la República, y claro, cuando fue bombardeado y destruido el año 1973. Lo voy a decir con una metáfora. El gran peligro que nosotros advertimos es que la memoria del presidente Allende pueda ser bombardeada ahora en la nueva administración. Es una metáfora en el sentido de que lo que estoy señalando es que aquellos lugares de memoria del presidente Salvador Allende que he mencionado y que están en la moneda
tienen que ser preservados porque son parte y así han sido reconocidos mundialmente como patrimonio de la humanidad. Pero este reconocimiento mundial tiene que validarse en un proceso ante la UNESCO, y para que eso se realice hay que comenzar el proceso, y el proceso se comienza redactando iniciando la redacción del expediente que así lo permita para ser presentado ante la UNESCO en la reunión pertinente de este año en el que estamos. Francisco, y yo sé que esto no es lo que la conversación inicial que nos convoca, pero en base a esta preocupación de que se bombardee la memoria de Salvador Allende, que es bien simbólico además lo que estás planteando, existe también preocupación de que esto se extienda a otros espacios, me imagino, pensando además, tu puesto como exdirector del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, me imagino que no es una preocupación que solamente se extiende al Museo de la Memoria y la memoria del expresidente Salvador Allende, ¿no? Ciertamente, eso es la pregunta es muy pertinente, porque hay que preocuparse de esa situación en todo el país, o sea, de cómo la memoria de estos lugares que dan cuenta de lo que fueron tantos compatriotas detenidos, desaparecidos, ejecutados, por un golpe de Estado contra la democracia que tuvo lugar el año 1973. Esa memoria tiene que ser preservada. ¿Por qué? Porque nosotros como país aprendimos duramente que nuestro sistema político tiene que ser un sistema democrático, y que la cultura de ese sistema político democrático tiene que estar fundada en los derechos humanos. De modo que aquí es algo muy simbólico, porque el Palacio de la Moneda es el símbolo de lo que estoy señalando, tanto en este país como internacionalmente. Conversamos esta mañana con el exdirector ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Esteves, sobre esta propuesta que ya se presentó al presidente de la República para que el Palacio de la Moneda, para que se impulse esta propuesta, sea declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, una iniciativa de la sociedad civil que se está buscando impulsar antes del cambio de gobierno. Francisco Esteves, muchísimas gracias por esta conversación durante esta mañana. Gracias a ustedes, porque bueno, siempre la radio, vuestra radio, está en la primera línea de la defensa de estos valores, y por eso nos pareció muy bueno poder conversar e iniciar este proceso más de conocimiento público de lo que ya hace esta iniciativa, que tiene la firma y la suscripción de distintas personas e instancias de la sociedad civil. Lo que queremos nosotros es preservar la memoria en su conjunto del Palacio de la Moneda, considerando ahí la memoria del presidente Allende, y eso creo que requiere de un compromiso que es más amplio. Ese compromiso tiene que también involucrar a las organizaciones políticas y a las organizaciones de derechos humanos, porque esta es una iniciativa de la sociedad civil, pero es evidente que compromete al conjunto del país democrático. Un gusto, Francisco, que tenga muy buen día. Muchas gracias.